Gloria a Dios. Gracias al Señor por su preciosa palabra. Gracias a Dios por sus promesas, porque ciertamente Él es nuestro sanador. Él es nuestro restaurador, nuestro proveedor, nuestro protector, nuestro pronto auxilio en medio de las pruebas y de las dificultades de la vida. Él nos libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas nos cubre y debajo de sus alas estamos siempre seguros. Como dice la Escritura, no temeremos el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, porque Él es nuestro protector, Él está con nosotros, Él nos rodea cada día de su gracia, de su favor, envía ángeles poderosos, aquellos que han de ser ministradores de los santos, de aquellos que han de heredar su salvación, para protegernos, para guardarnos, su Espíritu Santo que produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, nos asiste y produce en cada uno de nosotros así el querer como el hacer. Bendita sea la palabra de Dios, benditas sean sus promesas. ¿Cómo no vamos a disfrutar de la vida plena, hermanos? ¿Cómo no vamos a alegrarnos aún en el día adverso, en el día malo, si sabemos en quién hemos creído? Así que, hermano mío, hermana mía, gózate porque Cristo vive. Alégrate porque tu Redentor vive. Alza tus ojos al cielo para alabarle, para adorarle, para exaltarle, para glorificarle. Deposita en Él toda tu confianza, toda tu esperanza, toda tu expectativa, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. En ese espíritu de fe, de certeza, de convicción, de gozo, ¿sí? Vamos a compartir el mensaje de la palabra del Señor. Y el título de esta reflexión es: Jesús alcanza y sobra. Aleluya. Como le dijo al apóstol Pablo en su momento, el Señor nos dice en esta mañana: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y nosotros respondemos: gracias, Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tu vara y tu cayado me infunden aliento. Yo sé que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos y mis angustiadores. Sé también que tu bien y tu misericordia me siguen todos los días de mi vida. Esa es la respuesta de un creyente. Aleluya. Amén. Vamos a ir al Evangelio según Mateo capítulo 14, versículos 14 al 21. Ahí está la primera parte de esta enseñanza. De aquí, de esta porción, vamos a extraer una lección importante, aplicable a nuestra vida de fe hoy y sobre todo bajo las actuales circunstancias en las que nos está tocando vivir nuestra fe. Dice así el Evangelio: cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Esa tarde, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo: eso no es necesario. Denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Le respondieron: tráiganlos aquí, dijo el Señor. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día, unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Gloria a Dios. Este pasaje registra el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Fue tanta la importancia de este hecho que el Espíritu Santo hizo que se registrara en los 4 libros de los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora,
¿Cuántos panes y cuántos peces necesitó Jesús para realizar este milagro? 5 panes y 2 pescados. ¿Y cuántas personas fueron alimentadas? 5,000 hombres, dice la Escritura, más las mujeres y los niños, tal vez unas 20,000 personas en total. ¿Y cómo terminó este episodio? Las Escrituras afirman que comieron todos, se saciaron y sobraron 12 canastas llenas de provisión. Jesús usó a los discípulos para que dieran de comer a la gente. Pero, ¿cómo se produjo el milagro? Presten atención, porque aquí hay una maravillosa enseñanza de fe para nuestro corazón. El milagro se produjo porque hubo alguien que estuvo dispuesto a darle al Señor lo que tenía. Lo poco que tenía en este caso, pero era una entrega total que parecía insignificante. Y la persona que tomó esta iniciativa para compartir o para consagrar lo que tenía y ponerlo en las manos del Señor era un muchachito. Era un niño, ¿verdad? De quien se conoce muy poco. La Biblia no menciona ni siquiera su nombre. Pero este niño seguramente tomó de su merienda y se lo entregó a los discípulos para que sirviera de algo, para mitigar el hambre de esa multitud. Este chico no se puso a pensar si era suficiente o no. Simplemente puso en las manos del Señor lo poco que tenía. Miren, lo poco que tenemos, más lo que Jesús pone, alcanza y sobra. Acabamos de ver 5 panes y 2 pescados. ¿Cuál fue el saldo final? 12 canastas llenas de provisión. De este hecho milagroso podemos extraer, podemos sacar 4 lecciones que podemos aplicar a nuestra propia vida. Presten atención. Primera lección. Lo que importa no es lo que no tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Dicho de otro modo, ¿cómo estamos administrando aquello que Dios en su gracia nos permite administrar? Dios espera que seamos sabios, inteligentes, prudentes, generosos, diligentes, etc. a la hora de administrar lo que tenemos, aquello que por su gracia, repito, Dios nos concede administrar. Según el pasaje que estamos estudiando, dice que los discípulos se presentaron al maestro y ante el requerimiento suyo le dijeron: lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. No hay más. Eso es todo lo que tenemos. Jesús ni se inmutó. Jesús no se quedó pensando, preocupado, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Les dijo más bien: tráiganlos aquí. Miren, a nosotros nos ocurre lo mismo que le ocurrió seguramente a los discípulos, que cuando nos embargan las necesidades, cuando nos vemos agobiados por las carencias y por las dificultades, y vemos que nuestros recursos, que son tan limitados, sí, y que no alcanzan para cubrir y suplir nuestras necesidades, se nos olvida que tenemos a Jesús de nuestra parte, que Él está con nosotros. Recuerden su preciosa promesa. Él dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y el Señor, que hizo milagros y maravillas hace más de 2000 años, sigue haciendo milagros hoy, porque Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo por toda la eternidad. Él puede multiplicar y usar lo que podemos darle, sea en talentos, tiempo o recursos materiales. Es cuando decidimos confiar en Dios y consagrarle todo lo que tenemos y podemos, que entramos en el ámbito, en el terreno de lo milagroso. Y nuestros recursos se multiplican
maravillosa y poderosamente. Si tú miras a tu alrededor, más aún bajo las actuales circunstancias, ¿verdad? Y analizas objetivamente tu situación, seguramente, así como los discípulos, puedes llegar a la conclusión de que lo que tienes actualmente no es suficiente para suplir tus necesidades. Y eso puede hacer que tu ánimo decaiga y tu expectativa se disipe. Y en ese estado le puedes abrir puertas al temor y a la angustia. Hermano mío, hermana mía, el Señor está con nosotros y su palabra sigue sonando. Él nos dice: vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, agobiados, porque yo les voy a hacer descansar. El Señor seguramente espera que le llevemos nuestras limitaciones y nuestras pobres expectativas, porque Él quiere obrar milagros en nuestra vida. Esa es la primera lección. Lección número 2. Una situación imposible para los hombres es simplemente una oportunidad para Dios. Siempre lo he dicho, cuando nosotros, después de haber bogado, bregado, trabajado, lleguemos al límite de nuestras posibilidades, entonces esperemos confiadamente porque se acercan las posibilidades de Dios. En Marcos capítulo 6, versículos 36 al 38, leemos: los discípulos dijeron: despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente dinero a fin de comprar comida para que toda esta gente pueda alimentarse. Jesús les dijo: ¿cuánto de pan tienen? Vayan, averigüen. Así fue. Y ellos regresaron y le informaron: Señor, tenemos solamente 5 panes y 2 pescados. Estos discípulos reaccionaron asombrados, preocupados. Sintieron que lo que Jesús les estaba ordenando era algo imposible de realizar. Humanamente hablando, era una locura. Y le expresaron al Señor su impotencia y su confusión, ¿verdad? Y nosotros, ¿cómo reaccionamos cuando Dios nos pide hacer algo que según nuestros cálculos es imposible? De la misma manera que reaccionaron los discípulos. O sea, le decimos: no tenemos, no podemos, no sabemos, no alcanza, esto es imposible, esto es una locura. Hermanos, hermanas, la enseñanza de la palabra de Dios es que no debemos perder la calma ni la fe. Tampoco debemos perder el tiempo en reclamos y en argumentaciones basadas en nuestros cálculos y razonamientos limitados. Más bien pongamos atención a la palabra del Señor, que permanentemente nos está presentando alternativas de solución a los problemas y a las dificultades que enfrentamos. Pero eso sí, debemos poner manos a la obra y hacer todo lo que nos toca hacer. Jesús les dijo a los discípulos: vayan y averigüen qué tenemos, con qué contamos. Y así lo hicieron. ¿Ven? Es una cosa sencilla, nada del otro mundo. O sea, analiza tu situación, ¿sí? Haz un conteo rápido de todos los recursos con los que cuentas. Pero no te desesperes, no te angusties, porque Dios está contigo. Luego, ora y preséntale al Señor tus posibilidades, pero también tus limitaciones. E inclina tu corazón y tu voluntad hacia la obediencia. ¿Y qué va a pasar, hermano, hermana? En respuesta a tu oración, Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. Esta es la fórmula. Una situación imposible para los hombres es simplemente una oportunidad para Dios. Amén. Lección número 3. No permitas que tu fuente de recursos te impida ver el poder de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 13-14. Jesús les dijo: denles ustedes
de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. ¿O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Pues había alrededor de 5,000 hombres allí. Jesús les respondió: díganles que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Cuando los discípulos expresaron su preocupación por cómo alimentar a la multitud, Jesús ofreció una solución. ¿Cuál fue? Denles ustedes de comer. Y ellos protestaron, pues. ¿Por qué? Porque enfocaron su atención en lo que no tenían, porque no había dinero y no había alimento suficiente como para alimentar a toda esta multitud. Se olvidaron por un momento que estaban con Jesús. Sí, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, quien 4 capítulos antes había producido una pesca milagrosa. Restauró la mano seca de un hombre, resucitó al hijo único de una viuda, calmó la tempestad, liberó a un endemoniado, sanó a una mujer que sufría de flujo de sangre y había resucitado a la hija de Jairo. Ese era el Señor que estaba con ellos. Es el mismo Dios, el mismo Señor que está con nosotros hoy. Su poder no ha cesado, ¿sí? Él sigue siendo el mismo Dios milagroso y poderoso de ayer, hoy, y así será por siempre. Hermano, hermana, no mires tus circunstancias, no te distraigas con el bramido de las aguas, no te intimides por la imponencia de las olas que se levantan y amenazan con hundir tu barca. Pon tus ojos en Cristo, confía en Él, espera en Él y Él hará. Él está contigo, su diestra poderosa te sostiene. Una vez más te hago recordar la promesa del Señor expresada en el libro del profeta Isaías. Él te dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra poderosa de mi justicia. Más bien, deleítate en el Señor, porque Él te va a conceder las peticiones de tu corazón, ¿ya? Así que, hermano mío, hermana mía, mantente firme, ¿sí?, en tu decisión de seguir y de servir a Jesucristo. Amén. Lección número 4. Dios puede tomar lo poco que tenemos y convertirlo en algo grande. Juan capítulo 6, versículos 7 al 9 dice así: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? ¿Cuál fue la diferencia entre los discípulos y este muchacho? ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue que mientras que los discípulos evaluaron la situación y sus posibilidades, y viendo que lo que tenían no era suficiente y por eso no dieron nada, el muchacho simplemente entregó lo poco que tenía. Y eso cambió toda la historia. Hermanos, si pensamos que lo que tenemos o podemos es muy poco y por eso no ofrecemos nada a Dios, Él no tendrá nada para usar. Pero puede tomar lo poco que tenemos y convertirlo en algo grande. Y como dije al principio, lo poco nuestro más lo que Jesús pone alcanza y sobra. Conclusión: la obediencia sincera en lo natural es la clave para que se abra la puerta de lo sobrenatural. Haz lo que Dios te pide que hagas a través de su palabra. Confía, ora, espera, esfuérzate, pide, busca, llama, da, en fin. Haz todo lo que tú puedes hacer y deja que Dios haga lo que tú no puedes hacer. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Hermanos míos, hermanas, amigos, que el Señor nos bendiga. Si el Señor así lo quiere, nos volveremos a encontrar la próxima semana. Les mando un abrazo
enorme, cargado de afecto. Hasta la próxima.